Oyentes amigos, hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis capítulo 4, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Que el Señor añada la bendición suya a su palabra y a todos nosotros. Vamos a considerar algo sobre los dos hijos de Adán. Dice en la tercera carta de Juan, el apóstol, en la tercera de Juan, el versículo 11, dice así: El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Abel, por lo que hemos leído, actuó por la fe y agradó a Dios. A raíz de ello, fue muerto por su propio hermano. Temprano en la historia de la humanidad se manifiesta la oposición a lo que es de Dios y a lo que a Él agrada. Caín obró bajo el impulso de su incredulidad, y cuando él y su ofrenda fueron rechazadas, siguió descendiendo en el aspecto moral hasta que llegó a ser el matador de su hermano. Tal es el camino de Caín y el de todos aquellos que, habiendo tenido el alto privilegio de oír la palabra de Dios, no la han creído. Tomemos en cuenta lo que estamos diciendo. El camino de Caín fue en decadencia, como es el camino de todos aquellos que han oído, que han tenido el alto honor y privilegio de oír la predicación, la palabra de arrepentimiento, la palabra de Dios, y cuando tuvieron la oportunidad no la aceptaron, no la han creído. Los dos hermanos solo tuvieron en común el haber escuchado la palabra divina. Abel la creyó y la obedeció, y llegó a ser
el primero de la compañía selecta de los mártires. Caín no creyó y la desobedeció, y llegó a ser el primero de una compañía grande y repulsiva de homicidas. Quiero inicialmente que notemos 7 grandes contrastes entre los dos hermanos, por supuesto. El primero es el contraste natural. Los versos 1 y 2 del capítulo que hemos leído nos aclara. Caín es el hermano mayor, Abel es el menor, y es el primero de varios célebres hermanos menores mencionados en las Escrituras. En segundo lugar, vemos el contraste laboral en el versículo 2. Caín era labrador de la tierra, Abel pastor de ovejas. El primer pastor de ovejas llega a ser el primer mártir. Esto es muy significativo. Luego tenemos en tercer lugar el contraste espiritual. En el verso 7 y en Hebreos 11:4. En el verso 7 de Génesis 4, Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Claramente le dijo Dios a Caín. Y en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí tenemos el contraste espiritual. Caín era incrédulo, Abel era un hombre de fe. En cuarto lugar tenemos el contraste moral. Dice en 1 Juan 3:12 que Caín era del maligno y mató a su hermano. Por otro lado, leemos en Mateo 23:35 que Abel era justo. Caín era del maligno y Abel era justo. Ese es el contraste moral. En quinto lugar tenemos el contraste experimental. En los versos 4 y 5 que hemos leído, Caín experimentó la tristeza de ser rechazado, él y su ofrenda, mientras que Abel se gozó, porque tanto él como su ofrenda fueron agradables a Dios. En sexto lugar tenemos el contraste personal. En los versos 3 y 4, mostrado por sus ofrendas. Ahí está el contraste personal. En el 1, en Caín tenemos incredulidad, osadía y orgullo de parte de Caín. En cambio, de parte de Abel tenemos fe, humildad y mansedumbre de parte del hermano menor. En séptimo lugar tenemos el contraste final. Versículo 8. Caín, el primer homicida. Abel, el primer mártir. Qué historia, ¿no? Dos hermanos con los mismos padres, comiendo de la misma comida, compartiendo el mismo techo, escuchando la misma palabra de Dios. Pero qué contrastes con el correr del tiempo se manifestó en los dos hijos de Adán. Ahora tenemos que hacer una alusión en primer lugar en cuanto a Caín, Abel y la palabra de Dios. Es evidente por lo que hemos leído acerca de Caín que Dios le dijo: el pecado está a las puertas, y hemos leído en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es evidente que los dos hermanos fueron debidamente enseñados en la palabra de Dios. Tal vez esta historia
se está repitiendo sin llegar al crimen, sin llegar al fratricidio. Se está repitiendo en algún hogar donde todos los hijos cariñosamente son instruidos en las cosas de Dios, empujados hacia las cosas de Dios por los papás. Pero se nota que alguno de los hijos está eligiendo un camino equivocado. Está eligiendo un camino del error que lo va a llevar más allá a grandes dolores, a grandes situaciones de sufrimiento. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos a dos hermanos enseñados en la palabra de Dios, sin descartar la posibilidad de que ambos pudieran haber recibido enseñanza directa de Dios. Lo más probable es que fueron enseñados por su padre. Caín no hizo bien, de acuerdo al versículo 7. O en otras palabras, no obró de acuerdo con la luz que él tenía. No creyó la palabra que tuvo el privilegio de oír y como consecuencia lógica, tampoco la ha obedecido. Abel, en cambio, obró por la fe y su ofrenda estuvo de acuerdo con la mente divina. Caín tuvo la osadía de ofrendar a Jehová del fruto de la tierra que fue maldecida por amor del hombre y como consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Así se registra en el capítulo 3, versículo 17. Sangre humana es derramada por primera vez. Y Adán y Eva tienen la amarga y triste experiencia de ver a su hijo muerto por su propio hermano. En toda mi experiencia, en toda mi vida cristiana, pocas veces he oído hacer referencia al dolor de estos primeros padres frente a la muerte que arranca de ellos a un ser querido. Pocas veces se habla del dolor que sintió Adán y Eva ante el asesinato de su hijo por su propio hermano. Jamás el pecado ha traído provecho alguno a su ejecutor. Y esta es una verdad que siempre debemos tener presente. El pecado nunca trae provecho al que lo ejecuta. La gracia de Dios puede alcanzarlos a los homicidas. Puede alcanzarlos la gracia de Dios. Y podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Pero el gobierno de Dios exige que las consecuencias permanezcan con nosotros hasta el fin de nuestros días. Interesante el tema. Vamos a continuar con el mismo tema.